para saber, mientras esperamos a ver si se integra alguien más. Cuéntenme si ya han participado. Ya, Javiera ya participó, Álvaro es nuevo. Bienvenidos, bienvenidas todos, nuevos y antiguos. Ya, José Tomás también participó en el anterior. Súper. También participó en el anterior. Claro, porque en el anterior de hoy día es más de avance. Vamos a dar recomendaciones también para la escritura y para que revisen el formulario. La idea es que tengan el formulario, ojalá tengan un borrador del formulario. ¿M? ¿Sí? Si alguien se atreve también a presentar su formulario para que lo revisemos, también es un buen ejercicio. ¿M? Si alguien quisiera compartir el formulario, un borrador. ¿M? Pueden hacerlo también en pequeños grupos, ¿sí? Bueno, vamos a ir dar tiempo para este taller que es más de avance, ¿sí? Igual para Álvaro vamos a retomar algunas cosas, pero que nos sirven a todos, pero que también Álvaro, como es nuevo, ¿no es cierto? Tenga claridad. ¿M? Ya, la mayoría son, digamos, ya participantes que ya han podido tener ese primer taller y cómo van con el proceso, ya tienen sus borradores del formulario o no, cómo van con eso, ¿sí? Recuerden que no queda mucho, ¿m? Y por eso nosotros hacemos los talleres tempranamente, ¿no es cierto? Los tratamos de hacer lo más temprano para que justamente vayan teniendo un monitoreo, un seguimiento, ¿m? No dejar para el final las cosas, sobre todo en estos que son tan importantes. ¿Quién ya tiene un formulario más o menos armado? ¿Ya? Javi Alegría ya tiene. Bien. Claro, el tercer taller, como dice Alejandra, va a ser el 7 de noviembre y ya ahí va a quedar una semana para, para la entrega. Entonces ya ese último es de revisión, ¿sí? Ya, perfecto. Perfecto, sí. Claro, el de Javi ya está bastante armado, el formulario. ¿M? Y eso es la idea, que vayan, el formulario es lo más difícil, digamos, ¿no es cierto? Lo más complicado, es lo más difícil, porque lo demás es llenar información. ¿M? Ya, José Tomás, qué bueno, bien, entonces lo vamos a compartir para que hagamos una retroalimentación de eso. ¿M? Retroalimentación de ver cómo vas con las dos preguntas, ¿sí? Entonces, bien, primero retomando, un poco retomando lo que estábamos hablando en este segundo taller que es de avance y que la tarea era traer, ¿no es cierto?, el formulario, em, el traer el formulario listo, digamos, un borrador para que ya puedan ir corrigiéndolo en estos días que quedan. ¿M? Siempre recuerden que las consultas también, la vía oficial siempre es ANIT. Nosotros somos solo referencia, ¿ya? Somos referencial, una ayuda, un apoyo, pero no somos la vía oficial, no somos el canal oficial tampoco. ¿M? Entonces tienen que todas las preguntas, ¿sí? Para salir de la duda, digamos, las preguntas que puedan no ser de fácil interpretación en las bases, tienen que consultarlas. ¿M? Hola Lara, primera vez que escucho eso. Ah, es que lo que pasa que, claro, no cubre.
Ya, sí te entiendo la pregunta. No cubre el pago de la universidad. Debe ser eso. O sea, lo que pasa es que las becas, ¿m? Tienen ciertos montos. Entonces, si tu doctorado, te voy a inventar, si tu doctorado vale 6 millones, ya, por ejemplo, al año, por ejemplo, o ponte tú que tu doctorado valga 10 millones al año, ANIT tiene un presupuesto al año para pagarte el doctorado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede que te pague 5. Sí, eso pasa a veces, sí, pasa en algunos programas que son más caros. Entonces ANIT no logra cubrir eso. Por eso, claro, entonces ahí no te cubre el 100%. No es que no te va a cubrir el 100% de los gastos, es el arancel, ¿sí? Pues recuerden que la beca le paga a la universidad el arancel, lo que cuesta el programa, y les da a ustedes la manutención y otras cosas adicionales que son gastos de operación o los viajes al extranjero, ¿no es cierto? Que son todos esos beneficios complementarios. Y además la extensión, que también tienen que postular después cuando esté terminando su periodo, postular a la extensión de 6 meses para la redacción de la tesis doctoral, ¿ya? Ahora, si eso pasa en algunos doctorados de esta universidad, no sé. Particularmente en ingeniería, no sé. Eso tendrían que preguntarlo en sus mismos programas. ¿M? ¿Sí? Generalmente las universidades tienen eh, los aranceles bien ajustados a NIT, ¿sí? Pero no se da en todos los casos. Probablemente hay algún caso que no. ¿Ya? Evaluación. Estos son los criterios de evaluación de doctorado. ¿M? Recuerden que estos son los criterios y esto es lo que se manifiesta en el formulario. ¿M? La trayectoria académica y los objetivos, trayectoria académica, pregunta uno, y los objetivos de estudio que se desglosan en la pregunta 2, la 3 y la 4, que son las preguntas del formulario que tiene que generarse un texto coherente, ¿ya? Todo esto es no parametrizado, como ustedes saben, no parametrizado, por lo tanto depende de la evaluación de un evaluador humano que va a evaluar esto y que por lo tanto tenemos que ir dándole pistas, ¿sí? Como hablábamos, y tenemos que ser bien persuasivos, pero contundentes, ¿no es cierto? Y obviamente sólidos en nuestra exposición, pero tiene que ser una exposición no solamente que enliste o dé cuenta, sino que además vaya vinculando y vaya demostrando en el fondo que ustedes son buenos candidatos. Por eso tiene un componente persuasivo. ¿M? Y lo parametrizado ya lo tienen listo. Y esto acá no se puede jugar ya no se puede jugar, ya es lo que hay, ¿sí? Pero acá todo esto es donde, por eso es importante no llenar el formulario de un día para otro, ¿no es cierto? No llenarlo en una hora, sino que hay que tener el borrador, hay que ir revisándolo, teniendo en cuenta esos elementos, ¿ya? Entonces nosotros ya sabemos que los componentes no parametrizados van a ser evaluados por los comités de evaluación de expertos por área, ¿ya? Por lo tanto, es una persona del área que va a evaluar su proyecto. Si ustedes están postulando o ya están o ya son alumnos regulares, porque puede ser que sean alumnos regulares y todavía no tengan la beca, pero sea cual sea el caso, estén aceptados en el programa, sean alumnos regulares o estén en proceso de postulación. Si ustedes obviamente postulan a un doctorado, por ejemplo, ciencias de la computación, em, van a ser evaluados evidentemente, por evaluadores de esa área, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que convencer a evaluadores de esa área, ¿ya? Sí, sí, Alberto, claro, las publicaciones que tú tienes. Ahora, recuerda que no, eso en el currículum, ¿ya? En el formulario no te da tanto espacio para que tú coloques eh,
las publicaciones con tanto detalle, con la referencia bibliográfica completa, porque ahí va a ocupar mucho espacio. Recuerdan que el formulario son 3.000 caracteres y eso nos da más o menos son 550 o 560 palabras, ¿ya? Pero sí pero sí nombrar las publicaciones o nombrar las investigaciones. ¿M? Sí, nombrar el equipo, todo eso sí, todo eso es conveniente, ¿sí? El equipo de investigación, profesor, digamos, de la universidad con el que ha trabajado también. ¿M? Claro, las publicaciones en el currículum, pero tú puedes en el currículum referir, ¿no es cierto? Hablar sobre alguna publicación que sea relevante, ¿ya? Pero claro, no llenar con todos los datos porque te va a quitar espacio. ¿M? Claro, y puedes también hablar del equipo, he participado o he trabajado en el equipo del centro, de tal centro, liderado por tal profesor, todas esas cosas las puedes decir, de la universidad tanto, ¿m? Etcétera. ¿Sí? Recuerden que son los 5 puntos que hay que alcanzar en cada componente, ¿ya? Hay diferentes criterios. Acá están las preguntas, espérenme, estos son los subcriterios que vimos anteriormente, pero fíjense que aquí está la pregunta uno, o sea, 3.000 caracteres. La pregunta uno es presente en la pregunta uno, complementará, la información que presente en la pregunta uno complementará los antecedentes de docencia e investigación que usted completó en el currículum de la postulación, ¿ya? Que tienen que tenerlo completo, lleno, con todo lo que hayan, lo que el sistema también le acepta colocar, etcétera. Será utilizado obviamente, no mentir en el currículum, ¿sí? Sino que colocar lo que uno tiene, lo que uno es, ¿no es cierto? Pero siempre resaltar las actividades de docencia e investigación, que estime relevante, ¿ya? Entonces hay que buscar toda actividad que uno realizó puede ser relevante. Si es que no tiene mucho o no tiene algo, hay que buscar algo que uno pueda decir, esto está relacionado con la docencia, con la investigación. ¿M? Ponga énfasis en presentar información que contextualice y enriquezca los antecedentes completados en su currículum, destacando sus principales logros en materia de docencia e investigación. Recuerde mencionar toda actividad de docencia e investigación que estime relevante, ¿ya? Recuerden que hay ciertas palabras claves que ustedes tienen que repetir cuando van haciendo la descripción. Bueno, logros tienen que colocarlo, ¿no es cierto? O sea, porque así ustedes van dando cuenta que están respondiendo la pregunta. ¿M? Logros, labores de docencia, investigación. ¿Sí? Entonces, justamente la pregunta uno les pide, presente una breve descripción de sus principales actividades de docencia, investigación, creación artística y antecedentes de posgrado, destacando su rol en ella, sus principales logros y el contexto dentro del cual se desarrollaron. ¿Mm? Son importantes. ¿Qué rol ocuparon? ¿Fueron ayudantes? ¿Fueron personal técnico? ¿Estuvieron participando en la publicación? ¿Mm? Todos esos aspectos, ¿qué roles cumplieron? Pero como les digo, recuerden que es un texto que vamos desarrollando argumentativamente. ¿Mm? Argumentativamente. Después les van a aparecer las preguntas 2, 3 y 4. ¿Mm? Y estas preguntas tienen como objetivo entregar la información necesaria para que el comité de evaluación califique el criterio de evaluación, que es objetivos de estudio, declaración de intereses y retribución del postulante al país, ¿m? Según lo señalado en las bases, ¿sí? Acá es importante en este subcriterio,
presentar siempre brevemente. Recuerden que tienen en las dos primeras preguntas tienen 3000 caracteres, que son un poco más de 500 palabras. Exacto, Alberto. Asistente de investigación, coautor de paper, por ejemplo, personal técnico, según lo que hayan sido, ayudantes, ya, codocente, ¿no es cierto? Dependiendo de las actividades que fueron realizando. Acá debe presentar brevemente su objetivo de estudio y o intereses de investigación y demostrar profesor auxiliar, profesor, claro. También hay que colocar si fueron profesores auxiliares, si fueron ayudantes, etcétera. ¿Sí? Si estuvieron en algún equipo de docencia, fueron parte del equipo docente. Todo eso es importante. Mencionar e ir vinculándolo. Debe presentar brevemente su objetivo de estudio o intereses de investigación y demostrar comprender los temas de investigación actuales y de mayor relevancia en la disciplina. ¿Sí? Recuerde que será evaluado por comités de evaluación expertos en su área, por lo que debe ser claro, conciso y riguroso en su exposición. Considere que se le solicita que desarrolle su objetivo de estudio y no informar sobre el objetivo del programa al que está postulando ni tampoco objetivos personales. Siempre revisar el anexo 3 instructivo. Presente su objetivo de estudio y o línea de investigación destacando la factibilidad de la propuesta de investigación y conocimiento del estado del arte en la disciplina. Asimismo, desarrolle el potencial aporte del objeto de estudio y o línea de investigación a la disciplina de acuerdo con el instructivo de evaluación publicado en las bases concursales. Exacto. En ejemplo vimos que información. ¿Qué porcentaje de la respuesta debería tener eso? Debería tener, piensa, un 10-20%, ¿ya? En esta pregunta. Porque esta pregunta está más orientada hacia conocimiento de la disciplina, propuesta de investigación, ¿ya? Potencial aporte al objetivo de estudio y importante destacar la línea de investigación a la disciplina ¿m? En relación con el programa, ¿sí? O sea, que sea coincidente, ¿sí? En el sentido de que ustedes están postulando este programa porque este programa tiene una línea de investigación que ustedes quieren seguir. ¿M? Y eso tiene que estar concordante, ¿ya? Con la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Que es la declaración de intereses. Debe fundamentar las razones y las motivaciones por las cuales quiere proseguir estudios de posgrado, las motivaciones para seguir el programa de estudio a cursar y cómo sus competencias lo ayudarán a cursar exitosamente su programa. Los comités de evaluación considerarán la claridad de su exposición, así como su motivación, competencias y potencial para convertirse en un estudiante de doctorado exitoso. ¿Sí? O estudiante o una estudiante de doctorado exitosa. Para más detalles, revisar la rúbrica. ¿Sí? Fundamente las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir estudio y o línea de investigación del doctorado. Presente su declaración de intereses de acuerdo con instructivo de evaluación. Entonces, efectivamente, acá también en esta pregunta debiera ir un porcentaje también de justamente de lo que hablábamos, llamábamos la perspectiva sociocientífica, ¿sí? Obviamente eso tiene más relevancia en la pregunta 4, pero se fijan que en cada parte tiene que ir algo de eso para que justamente el evaluador diga, ah, ya, aquí estamos, ¿sí? Estamos ante un postulante, ¿no es cierto?, que tiene mayor claridad en los aportes que va a poder realizar a la disciplina, ¿no? Al campo, pero también a la sociedad, obviamente. ¿Sí? Por eso el objeto de estudio es, bueno, tiene que ver con justamente cuáles serían los potenciales aportes del objetivo de estudio
¿sí? O de la línea que ustedes quieren seguir. Y en la 3 son las razones y motivaciones por las cuales quiere proseguir estudios de doctorado. ¿M? Y la 4 ya es la retribución del postulante al país. Recuerden que la 4 tiene 2000 caracteres solamente, y la 3 también. ¿Ya? Y la uno y la 2 tienen 3000 caracteres, entonces en la 3 y en la 4 tienen menos espacio. ¿M? Hay que hacer párrafos coherentes, ¿sí? Tengan párrafo, obviamente el sistema se les va a juntar todo, ¿ya? Pero ustedes con los puntos seguidos, párrafos coherentes, ¿no es cierto? Párrafos que desarrollen una idea. ¿M? Cada párrafo desarrolle una idea, no tengan párrafos muy cortitos, ¿no es cierto? Como líneas, ni muy grandes tampoco, ¿no es cierto? Como dos líneas con una idea y después pasar a otra idea, ¿no? Sino que vayan desarrollando párrafos donde desarrollan cada idea y cada párrafo en el fondo va a cumplir con este objetivo que es que ustedes planteen la retribución. En este caso, por ejemplo, que se responda justamente a cuál es la retribución que hará al país y cómo proyecta su inserción en el contexto científico académico, ¿m? Destacando su aporte al desarrollo científico y social. Presente su retribución al país de acuerdo al instructivo, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que se evalúa, lo que se valora en las bases concursales, ¿ya? Que son estos elementos que se van evaluando, ¿m? ¿Sí? Aquí están las rúbricas, ¿sí? En las bases concursales están las rúbricas, ¿ya? Eso es importante, ¿m? Bueno, ya sabemos todos los aspectos que se consideran y se valoran, ¿ya? ¿Qué significa? ¿Qué significa retribuciones? Claro, retribución significa, por ejemplo, que ustedes van a apoyar formación, claro, de nuevos investigadores, van a apoyar la contribución en el campo, ¿m? Van a divulgar la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, van a hacer divulgación científica. ¿M? Eso va a aumentar que más personas tengan mayor conocimiento de la ciencia, del área, del campo. ¿M? Formación de pregrado y posgrado, ¿m? Apoyando la formación no solo de nuevos investigadores, sino que también apoyando en la formación de nuevos profesionales. ¿M? Em, Docencia, que ahí está docencia de pregrado, posgrado, vinculación con el medio, ¿ya? E inserción, si piensan dónde creen que van a tener mayor inserción según su campo, o sea, academia, universidad, centros de investigación, industria, o tienen una vinculación fuerte con la industria y van a poder hacer o liderar procesos de innovación basados en investigación en la industria, etcétera. ¿Ya? O sea, todos esos elementos son importantes. ¿M? Cómo se van a insertar y cómo van a ir explorando. ¿M? Eso. Y, ¿y qué más es importante? Bueno, y lo otro es que justamente em, si hay postulantes extranjeros, también tienen que colocar obviamente cómo van a retribuir al país formando, digamos, extranjeros que no vivan acá, ¿no es cierto? Sin residencia permanente, em, cómo van a contribuir, ¿no es cierto?, estableciendo cooperación con Chile, ¿no es cierto? Cooperación internacional, generando equipos de investigación internacionales, etcétera. Lara, tú dices, hay que justificar por qué propusimos el doctorado, por ejemplo, decir qué materias ayudan más o es más general.
Ya, en la 3, sí, ¿por qué propusimos el doctorado? ¿Por qué propusieron el doctorado en este tema? ¿No es cierto? En ese tema. Em, sí, o sea, dice fundamente por qué quiere proseguir estudios o esas líneas de investigación en su área, cuáles son tus intereses. Los intereses están relacionados justamente con intereses que tienen que ver con la disciplina propiamente tal, ¿ya? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué esa línea de investigación? ¿Mm? ¿Sí? Y además aquí motivación, ¿sí? Motivación, o sea, ¿qué es lo que te motiva? Contribuir a la sociedad, ¿no es cierto? Compromiso con el desarrollo del país, etcétera, ¿no es cierto? Todo tipo de motivaciones. ¿M? Hay que tener cuidado, eso sí, con no caer en cosas demasiado personales, ¿sí? Sí, tiene que ser no puede ser centrado en la persona, en solo porque yo quiero solamente, ¿no es cierto? O sea, obviamente hay una motivación personal, pero tienen que ir orientados a vincularse con la disciplina, con el desarrollo científico, con el aporte a la sociedad, ¿no? Todos esos aspectos. Y las competencias y el potencial que tienes para convertirte en un estudiante que va a terminar el programa, porque eso es lo que se necesita, ¿ya? Se está apostando recursos para que realmente se termine el programa, ya no se deje botado. Entonces, ¿qué competencias tienes? Claro, no es justificar el doctorado en sí, ¿ya? Ojo, porque hay una parte donde ustedes copian y pegan toda la información del doctorado y también se verifica que el doctorado esté acreditado, ¿no es cierto? Entonces, no es el programa en sí lo que uno tiene que justificar, ¿ya? Porque lo que tiene que justificar es la línea de investigación del doctorado, ¿ya? O sea, obviamente escojo este doctorado porque este doctorado tiene estas líneas de investigación, ¿ya? Y a mí me interesa esta línea, este programa de investigación. ¿Se fijan? Entonces, dentro de esa línea, bueno, ¿cuáles son mis motivaciones con ese tema? ¿Sí? ¿Por qué entonces quiero proseguir estudio? ¿Ya? Pero no es una justificación del programa, ¿m? En sí, ¿ya? El programa tiene que cumplir con ciertos requisitos, que tiene que estar acreditado, que tiene que tener información que obviamente, por eso también ANIT pide, bueno, cuáles son los objetivos del programa, de qué se trata el programa de estudio, ¿ya? Y eso el evaluador lo tiene en cuenta, ¿ya? Porque justamente tiene que ver que haya una coherencia entre todo, ¿m? Que tus intereses sean la física, por ejemplo, y que el programa sea de física, ¿no es cierto? O sea, un área de la física que desarrolle ese programa, ¿sí? Ya, porque si no, ahí hay una contradicción, por darte un ejemplo, ¿no es cierto? Si uno eh, quiere física experimental y el programa resulta que es física teórica, ¿ya? O es solo astronomía, por decir algo, por inventar otra cosa, entonces ahí, y tú dices, no, yo quiero física experimental. ¿Mm? Y resulta que no hay física experimental, hay solo teórica, ¿ya? O hay una línea que no trabaja la física experimental, ¿ya? Entonces, eso obviamente tiene que haber consistencia. Ya, aquí hay otra pregunta. Sí, hay que mantener los logros. Sí, yo te diría que no, Javi, lo que yo te diría es que no saques los logros, ¿ya?
pero no dar tanta información. ¿M? Claro, no dar tanta información. Después dice José Tomás, hay algunos programas donde las líneas de investigación, sí, se puede revisar en algún momento. Em, Podemos revisarlo ahora en un momento también. Mi formación o no mantener claro. Hay algunos programas, la niña se entrelazan. Ciencia de datos con... sí, ahí, claro, ahí te conviene justamente incorporar el mix completo, ¿sí? Completo, entrelazar esos aspectos, ¿m? Donde puedes resaltar que hay una línea, pero que en el fondo esto está entrelazado, hay interdisciplina, ¿no es cierto? Hay componentes interdisciplinarios. ¿M? ¿Ya? Bien, entonces recuerden que tenemos todos los aspectos que se valoran en cada criterio, ¿sí? Bueno, que están las bases, que podemos ir a las bases, pero es importante el objetivo de estudio, la línea de investigación, el potencial aporte, la factibilidad de la propuesta, que hay un conocimiento de la disciplina, ¿m? Intereses y motivaciones, motivaciones para seguir el programa, ¿m? De estudio a cursar y fundamentación, retribución, compromiso con la divulgación de la ciencia. ¿M? ¿Sí? Las cartas de recomendación, ¿ya? Bueno, imprescindible que leas las bases con cuidado. ¿M? Es la responsabilidad de ustedes revisar el instructivo de evaluación, ¿ya? Las cartas de evaluación, perdón, las cartas de recomendación. ¿Cómo van con eso? ¿Cómo van con las cartas de recomendación? ¿Ya están listos? Eso tienen que pedirlo. El tiempo pasa muy rápido, ¿sí? Ya recuerden que ya estamos a 20 de octubre. Ya, tiene a los académicos, perfecto. Sí, entonces tienen que estar, recuerden que toma tiempo. Una ya está ok, la otra está avanzando. Perfecto, José Tomás. Porque toma tiempo, ¿sí? Los académicos son dos, sí, son dos. Sí, y ustedes tienen que ingresar los datos en la plataforma, entonces le llega un link al académico y el académico la tiene que llenar y enviar. ¿M? ¿M? ¿Sí? Claro, bueno, y uno tiene que estar monitoreando porque para que no se le pase, hacerle seguimiento, recordarle al profe, a la profe. Claro, ahí Lara tienes que ir recordándole, ya si el profe se comprometió que en los primeros días de diciembre que no pase de hacerlo en la primera semana de diciembre, ya. Entonces, que se acuerde porque los profes están llenos de cosas. ¿M? Todos ustedes mismos saben que están llenos de cosas, ustedes mismos, ¿ya? Entonces, tomar las previsiones para que no suceda nada de que no podamos ver cómo solucionarlo, ¿ya? Recuerden que aquí están los criterios, este es el anexo, ¿m? Y aquí están los criterios, esto es la parte parametrizada, y después viene la parte acá, ¿no es cierto? Entonces, estos son aspectos que ya hemos revisado, que les vuelvo a insistir, tengan ojo con estos aspectos. ¿M? O sea, los datos de los recomendadores, Pamela, tú tienes que haber hablado con las personas, ¿sí? Si ya hablaste con ellos, pues, y te dijeron que sí, que te van a hacer la carta de recomendación, entonces ahí colocar lo que te pide la plataforma, que es el nombre, el correo de la persona, y enviarlo para que le llegue la notificación a los recomendadores y los recomendadores puedan hacer la carta.
y enviarla, ¿ya? Pero se demora. Em, Se demora un poco porque hay que llenar. Yo les voy a mostrar una carta de recomendación, entonces por eso tienen que hacerlo pronto para que los profes tengan, el profe, el académico o la persona que ustedes consideran que puede ser un recomendador porque los conoce, ¿ya? Y porque ha trabajado con ustedes dentro del área. eh, eh, entonces eso es importante. No, en general en el doctorado nacional, Felipe, no hay áreas prioritarias, son em, todas las áreas se puede postular a todos los programas que estén acreditados en universidades chilenas. ¿M? Entonces, mire, pues, si buscamos acá en las bases, no hay, ay, perdón, no hay que ver, puse imprimir. No hay áreas priorizadas. Lo que entregan más puntaje son región, que no es el caso porque ustedes están postulando a programas de Santiago, ¿ya? Pueblo indígena, mm, si tienen alguna situación de discapacidad también se considera. Esas cosas dan más puntaje. No, no hay. No, no hay área prioritaria, ¿ya? No, en general nunca porque puedes postular a cualquier programa de doctorado, pero que esté acreditado. Sí. Hay cosas que, como te digo, que dan más puntaje, que son de discriminación positiva. Em, Al justificar, siempre es bueno, Sebastián, incluir algunas referencias bibliográficas, pero obviamente citar, reportar, ¿ah? O hablar de equipos de investigación o de grupos o de áreas de investigación, pero no colocar las referencias bibliográficas completas, ¿ya? Así como nombre, autor, página, número de página, título, porque eso no tiene espacio para eso, ¿ya? Pero sí reportar citas, ¿no es cierto? O sea, según González, según el equipo, los equipos de investigación, ¿no es cierto? Por ejemplo, que han liderado Mesa en el 2000, en el 2000, siempre bien actualizado, ¿no es cierto? En el 2020, en el 2022, ¿no? Siempre es bueno porque demuestra que conoces la bibliografía, ¿no? Ya, no, no hay los documentos tienen que venir con firma de la autoridad competente, ¿no es cierto? Y tiene que ser un documento. Generalmente los documentos ahora vienen con verificación, ¿ya? Para poder verificar el documento que sea con estos códigos de verificación, con estos links que uno entra y verifica que el documento es real, ¿ya? Pero no en todos los casos hay de esos documentos. Ucampus entrega los documentos con verificación, ¿ya? Siempre lo importante es que esté la firma de la autoridad competente, director del programa, director de la carrera, etcétera. ¿Mm? Sí, tienes que colocar los sí, eso tienes que hacerlo desde ya, eh, porque tienes que colocar los mails de contacto para que ellos reciban el formulario y puedan hacer las cartas. ¿Mm? Exacto. ¿Sí? Por eso hay que hacerlo desde ya, teniendo haber hablado con las personas, ya puedes ingresar sus correos electrónicos y pedirles, porque las cartas no las vas a recibir tú, ¿no es cierto? Tú no vas a ver la carta, a menos que el evaluador, después de la evaluación, siempre y cuando el evaluador haya colocado, el recomendador haya colocado, permitir que la carta la vea el postulante, pero eso lo puedes hacer después de la evaluación. ¿M?
¿ya? Entonces, estos son los subcriterios de la rúbrica. Entonces, los evaluadores, como yo les decía, tienen esto a mano, ¿ya? Esta es la rúbrica que ellos tienen que ir viendo. Entonces, esto tenemos que ir viendo que en el formulario esté, ¿ya? O sea, que hay una fundamentación del objeto de estudio, que existe una factibilidad, que haya aportes, intereses, motivaciones, cada uno de estos elementos. ¿M? ¿Sí? Recuerden, ustedes vayan completando todo el documento. Acá, miren, acá tienen un ejemplo. eh, ahí se cambió. Es de magíster, pero es muy similar la estructura. Esto es una carta de referencia, por ejemplo, que hice yo a un estudiante. ¿M? Y estos son las preguntas. Entonces, este es el PDF que uno saca de la plataforma una vez que terminó de elaborar. Las cartas se hacen en una plataforma en línea, igual como ustedes llenan el formulario, ¿ya? Por eso ustedes no tienen acceso a las cartas, ¿ya? Pero si se fijan, estas son preguntas, es decir, estas son las típicas preguntas de la carta. ¿Cuál es su campo de especialización académica laboral y qué relación tiene con el campo de desarrollo del postulante? ¿Mm? O sea, pertinencia, que el recomendador es pertinente. No se evalúa al recomendador, ¿sí? O sea, que el recomendador sea premio nacional, ¿no es cierto? Sea el investigador más importante, no te da más puntaje, ¿ya? Pero sí la carta que esté bien pensada, ¿no? ¿Desde cuándo conoce al postulante y cuál ha sido su relación desde entonces hasta la actualidad? ¿Ya? ¿Cómo se compara el postulante o la postulante dentro de su grupo de pares en relación con sus capacidades? Y ahí hay una escala para elegir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sobresaliente, que es el más alto. Describa las principales fortalezas y debilidades del postulante. Fundamente sobre el potencial o idoneidad del candidato para proseguir investigación o estudios de posgrado en la disciplina escogida. Argumente acerca del potencial de liderazgo del postulante y su compromiso con mejorar la vida de otros. Exponga cuál será su juicio la contribución del o la postulante al desarrollo del país una vez completados sus estudios de posgrado. ¿No? ¿Autorizo al tener el postulante? Sí. ¿O autorizo a terceros? No incluye al comité de evaluación. Em, al tener acceso a esta carta y su contenido, por ejemplo, no. Acá yo puse no, ¿ya? Esto para que sepan cómo es una carta. Se fijan que no es una carta tan... Es poco, pero son hartas preguntas. ¿M? No es tanto lo que hay que escribir, pero igual hay que pensarlo bien para que ayude al postulante, ¿sí? Por eso hay que hacerlo con tiempo, ¿ya? Por eso hay que ir realizándolo con tiempo. Entonces, nosotros estábamos acá sabemos que este es un tipo de texto que estamos construyendo, que es el formulario de postulación, que quiere argumentar para que buscamos conseguir, ¿no es cierto?, que el evaluador diga, estamos frente acá a un buen candidato que tiene claridad, ¿sí? Fíjense que en las preguntas siempre apareció que el discurso fuera claro, conciso, preciso, ¿ya? O sea, si el texto está mal escrito, por mucho que tengamos un buen currículum, hayamos realizado investigación, hayamos participado en publicaciones, ¿ya? Si está mal escrito, les va a bajar puntaje, ¿ya? Entonces, por eso el texto hay que dedicarle tiempo y que esté bien construido, ¿ya? Bueno, habíamos revisado un ejemplo también la semana pasada, viendo cada uno de o sea, la vez anterior, el primer taller, es imprescindible leer las bases. ¿M?
habíamos hablado de justamente todos estos elementos, ¿ya? Yo le había pedido que planificaran, ¿sí? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su fuente de credibilidad, que es el CV? ¿No es cierto? Ese es tu ethos, dónde estoy en estos momentos, mi CV, qué me da credibilidad a mí como buen candidato, cuál es mi meta, a dónde voy, a dónde quiero ir, ¿m? ¿Sí? Y audiencia, ¿cómo llego a eso? Entonces me va a leer un especialista en el área y entonces tengo que diferenciarme, tener un valor agregado, ¿ya? Porque estamos compitiendo con otros, con hartas personas. ¿M? Entonces hay que planificar, hacer el proceso de planificación, redactar y revisar, ¿sí? Porque la escritura es un macro proceso, ¿sí? E implica hacer un buen texto, implica una serie de elementos que hay que tener en cuenta. ¿M? ¿Sí? Entonces, estamos produciendo el texto, lo planificamos, pensamos ideas que íbamos a colocar en el texto, estamos redactándolo y hay que revisar ese texto. ¿M? ¿Sí? Entonces, tengo que distinguir qué es lo principal, qué es lo importante. ¿M? Em, Tener en cuenta una correcta construcción de párrafos que desarrolle las ideas que tengo que desarrollar. Tengo poco espacio, ¿sí? Por lo tanto, tengo que priorizar, ¿sí? Utilizar conectores y en el proceso de revisión. Eso también habíamos hablado, ¿sí? Un párrafo efectivo, un párrafo, una unidad que agrupa una o más oraciones en torno a un tema. Para que tenga unidad de sentido, la primera oración debe ser la idea central y la más general, ¿sí? Entonces ustedes ahí en la primera oración colocan la oración tópica, el logro, por ejemplo, que quieren resaltar. Y luego de eso van a lo más general. La primera oración es la que contiene la oración tópica o la oración temática. Y luego esa oración tópica es la que se desarrolla. ¿M? Entonces siempre fijen cuál es la oración tópica y luego el párrafo va a desarrollar esa idea y así no se van por las ramas, ¿sí? Entonces planifiquen qué párrafos van a colocar, van a, cuántos párrafos van a tener en la pregunta uno, la pregunta 2, la pregunta 3, la pregunta 4. ¿Cuáles son las ideas? ¿Acá? Porque cada idea tiene que estar en un párrafo. ¿M? No puedo tener ni un párrafo muy grande ni un párrafo muy cortito. ¿M? Y se fijan acá, la oración tópica está mal porque está después. La oración tópica del párrafo tiene que ir al principio. ¿M? Y debe contener la idea principal. Oraciones y párrafos. El otro error común es llenar de comas. Eso va a hacer que el evaluador, recuerden que es una audiencia cansada. ¿M? Igual que sus recomendadores, los recomendadores son audiencias cansadas, ¿no es cierto? Están haciendo mil cosas en el día, tienen miles de compromisos y obviamente si el texto está con exceso de comas, ¿m? O sea, solamente tiene mucha subordinación, que es la unión mediante comas, se va a perder el evaluador, va a tener que volver a leer y eso lo va a dejar impresionar. O sea, se deja impresionar y baja el puntaje. No queremos que baje el puntaje, ¿no es cierto? Que lo mantenga siempre en 5. Por lo tanto, tenemos que facilitarle la pega de lectura y que sea muy fácil leer el texto. ¿Ah? Entonces, y que el evaluador vaya haciendo los checks. Ah, bien, está esto, está esto. ¿Se fijan? Entonces hay que combinar los puntos seguidos con la coma. ¿M? ¿Sí? Acá, por ejemplo, este es un párrafo de ejemplo de cuando yo postulé, cuando yo allá antiguo, hace mucho tiempo, o sea, bastante tiempo ya, pero las preguntas no han cambiado, siempre son las mismas preguntas, ¿se fijan? Y acá
está un ejemplo de un párrafo para la primera pregunta, ¿no es cierto? Contextualizando el CV. ¿Mm? Y se han destacado los roles. Por ejemplo, he participado en diferentes roles, como ayudante, personal técnico, investigador. Ahí está la oración tópica. En el ámbito de la investigación he participado en diferentes roles y después los desarrollo. En los 3 primeros roles los desempeñé en 2 proyectos de investigación Fondesit. ¿Ya? Y fíjense, no solo es listar. Después yo digo, ya, estos son los 2 proyectos en los que participé. Nombré una profesora destacada en el área, ¿no es cierto? O con la que trabajé y luego, bueno, pude contribuir. ¿Se fijan? Voy marcándole, voy diciendo al evaluador, mira, en esta instancia yo pude contribuir con esto. Esto es un aporte con la caracterización lingüística, ¿ya? Después participé en otro proyecto, ¿m? sobre tal tema. Y ahí, ¿qué hice? Analicé aspectos del lenguaje evaluativo. Después, en otro ámbito, política lingüística, los resultados, fíjense, los resultados de estas contribuciones se plasman en mi participación en publicaciones en revistas nacionales e internacionales. ¿Ya? Entonces ahí van destacando, le van diciendo al evaluador, ah, ¿ya? Se fijan, no hay tanto espacio. Esta es una parte, obviamente, de la primera pregunta, pero tampoco hay mucho espacio más. No hay tanto espacio para colocar referencias completas de los papers de uno, ¿no es cierto? Eso están en el currículum. ¿M? ¿Ya? Entonces, usar conectores, ¿sí? De todo tipo para ir ordenando. ¿Ah? Además, en primer lugar, en resumen, por una parte, se usan por una parte, por otra. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Cuando vayan uniendo el sentido de la oración, porque el conector le va a permitir ordenar, ¿ah? El tema, ¿sí? La oración efectiva, tengan cuidado con estos aspectos. Las oraciones siempre traten de tener pocos no. Las oraciones positivas se entienden mejor y son más concisas y asertivas y tienen un tono positivo que subconscientemente genera una mejor predisposición, ¿ya? Fíjense porque a veces caemos en el error de poner muchos no y al final es doble negación y al final estamos diciendo lo contrario a lo que queremos decir, ¿ya? Y los no entorpecen subconscientemente la comprensión del evaluador, ¿ya? Entonces, oraciones positivas, ¿sí? Con cuidado con el lenguaje emocional y o de opinión, exceso de adjetivos, ¿no es cierto? Exceso de adverbios, por ejemplo, terminados en mente, mucho verbo terminado en mente, mucho exceso de lenguaje emocional o de opinión y utilizar verbos precisos, ¿sí? No verbos comodines como hablar, ¿no es cierto? Tal investigador dijo que esto era muy importante, no, porque los investigadores no dicen, ¿sí? O los autores no dicen. Entonces ahí, el evaluador, si ustedes escribieron dicen, oye, el verbo poco preciso, ¿se fijan? Entonces, en esas cosas no nos podemos caer. ¿M? Para que justamente el evaluador no tenga ninguna excusa para bajar el puntaje, ¿ya? A ver, revisemos. Bueno, ya habíamos revisado entonces los verbos comodines también la sesión anterior. Tener cuidado con decir, haber, etcétera. ¿M? Eh, Antes de seguir con otras recomendaciones, revisemos, José Tomás, tú querías mostrar un poco tus primeros preguntas. ¿M? ¿Estás por Así. ahí? Sí, Ya, sí, estoy aquí, estoy aquí. Voy dale, a ver, para que la no sé si es mejor, analicemos y mejor compartir pantalla. sí, puedes Ok, compartir pantalla. que justo fui tomando algunos apuntes en la medida que Ya, íbamos conversando. Ya, perfecto. va. Pantalla uno, listo. Ahí, Me avisan si súper. se ve. Dale, sí, dale. Bien.
A ver, me anclé mucho en el comienzo, en la carta tipo que revisamos en la sesión anterior. Mm, Entonces tomé muchas cosas desde ahí. Particularmente, bueno, comencé un poco por decir quién soy. Yo mm, soy, bueno, soy ingeniero industrial de la Universidad de Santa María con un MBA y con alto interés académico y corporativo. Particularmente me he desempeñado en el mundo corporativo, pero durante mi pregrado estuve fuertemente vinculado al mundo de la investigación. Entonces, para ello, dentro del primer párrafo, puse toda mi vida de pregrado, es perfecto. decir, ayudantías, matemáticas 2, gestión de investigación de operaciones, ingeniería de plantas industriales. Puse algo que creo que puede sumar un cierto peso, pero la verdad es que también tenía una duda ahí, que yo fui dirigente estudiantil en el año 2011-2012. Mm. Entonces, ahí creo, claro, no está vinculado a la investigación como tal, pero sí Pero es puede un entregar ciertas capacidades de planificación y liderazgo, liderazgo. sí, Ujú. Bueno, me tocó trabajar con el Centro de Innovación Energética en la Universidad de Santa María también, con un desarrollo de un modelo de localización de plantas de tratamiento de residuos sólidos y dimensionamiento de flota, y ahí puse algunas de las herramientas que ocupamos. Esa fue un poco la pincelada inicial, por lo menos de la vida de pregrado. perfecto. Mira, en el primer párrafo yo ahí donde dice poseo experiencia, afinidad, dejaría una sola palabra para que no tenga la primera línea, la segunda línea. Ok, O sea, perfecto. solamente deja experiencia o afinidad. Sí, Me gusta, no, no, ¿te por gusta aquí. más Me gusta darle un afinidad? poco más. Me gusta el concepto un poquito más emocional. Mm. Ya, poseo, claro, poseo afinidad tanto en el mundo académico, pues soy ingeniero civil industrial y poseo, ya, fuerte afinidad, eso, ahí está bien. Fuerte afinidad, tan, fuerte afinidad tanto en el mundo académico como corporativo. Ya, perfecto. ¿Ok? Ok, después tú vas dando todo, espérame, hay una parte aquí que justamente que les sirve al resto, que es en el fondo, tú vas diciendo lo que haces, pero además, ¿qué te permitió? ¿No es cierto? O sea, tuve además, eh, donde dice, finalmente tomé el desafío mayor en una asignatura, cabe mencionar, tuve la oportunidad, eh, espérame, ¿qué te dice? Dice, ya, claro, y ahí tú vas conectando con qué habilidades te permitieron lograr eso. ¿Ya? Acá donde dice qué es lo que hicieron, cómo contribuimos, desarrollamos modelos prescriptivos para la localización de plantas de tratamiento y dimensionado de flota. Para este proyecto utilizamos modelos de programación y modelos de dinámica en planificación de ruta. Perfecto. ¿Y qué, qué permitió el proyecto? ¿Qué logró? ¿Con qué contribuyó? ¿Con qué aportó? Perfecto. Bueno, Eso te justamente falta. justamente con la localización con la construcción de estas plantas de de tratamiento de residuos sólidos Ya. domiciliarios. Ok, Entonces eso bien, enfatízalo porque está, pero en el fondo enfatízalo diciendo, bueno, esto aportó o tuvo como principal resultado que finalmente mejoró tal cosa o se estableció la localización de las plantas, etcétera. perfecto, Ya. perfecto. Y un poquito ya más abajo entro ya en el mundo ya o sea, como pseudo post académico, porque la verdad es que mis trabajos de investigación, yo no trabajé en el mundo de investigación como tal, sino que simplemente Mm, trabajé en ayudantías. Y en ese sentido, claro, siento que estoy un poquito al debe, pero mm, la verdad es que mis dos tesis de pre y posgrado, ambas fueron fuertemente analíticas y fuertemente investigativas. Entonces también puse el título, puse lo que se hizo y puse los resultados, puse qué es lo que se logra con esto. claro, Entonces, por ejemplo, o sea, es un poquito técnico, pero mi tesis de pregrado fue una propuesta metodológica de jerarquización de activos en función del grado de impacto que tienen para el negocio. Se utilizaron modelos matemáticos, se selecciona el modelo adecuado en función del tipo de negocio en el cual nos encontramos insertos y posteriormente eso se aplica para la industria minera. claro. Y para el caso de posgrado,
ya ahí entré en el mundo de sostenibilidad y retención de talento en las organizaciones y hice un modelo de correlación entre políticas de sostenibilidad y tasas de rotación dentro de las empresas. ¿M? Y lo miramos dentro de 9 organizaciones distintas. En el fondo, ahí sí fue, eh, creo que fue menos práctico, fue más investigativo, en el sentido de decir, ok, está este modelo, esto funciona. Mm, ¿Ok? perfecto. Sí, aquí yo te recomendaría hay algunas cosas de redacción. Ahí yo creo que ya ahí repetir fuerte en el segundo párrafo no es necesario. O sea, y por otro lado lo sacaría. O sea, realicé, Ujú. em, desarrollé o realicé investigación en mis trabajos de título, así más limpio. ¿Ah? Y ahí y ahí después vienen los trabajos de título, ¿no es cierto? Para pregrado, el por otro lado también lo sacaría o pondría, porque no tienes por un lado, cuando tengas el por otro lado tendrías que Perfecto. usarlo si tienes por un lado o por otro lado. O podrías decir, claro, realicé investigación o en el ámbito de la investigación se encuentran mis trabajos de título y ahí te queda más Perfecto. en el ámbito de la investigación y así focalizas investigación. En el ámbito de la investigación se encuentran mis trabajos de título y ahí lo explicas, ¿ya? Ujú. Para pregrado desarrollé la tesis titulada Propuesta metodológica para en la que, no en la cual, ¿ya? Porque es en la cual es muy informal. ¿M? En la Bien. que realicé levantamiento de modelos matemáticos relevando criterios, ya. Y aquí eh, fundamentales. Ahí es donde está fundamentales, coma, debería ir un punto y comenzar otra oración y sacar ese los cuales. Por ejemplo, estos fueron caracterizados o estos modelos, ¿no? Ahí Perfecto. revísalo después. Sí, lo vamos Eh, a mirar. claro, pero en el fondo porque tenías muchas comas, ¿ya? Ya tenías muchas comas ahí, entonces ahí ya tienes que poner un punto. Estos modelos fueron caracterizados para posteriormente incorporarse en un árbol de decisión que, en función de las características del proceso bajo análisis, permitía, permitía o permitió, Permitió. permitía, O permitió. sea, Mejor que porque condicional te queda como algo que no se hizo, ¿no? Permitió determinar modelos de criticidad avanzados según riesgo. Eh, eso. Y ahí le dan más fuerza, ¿no es cierto? Dice, mira, esto logré. Se permitió determinar modelos de criticidad adecuados según riesgo calculado y posteriormente implementado en la industria minera. Ya, para el caso de posgrado, mi investigación se tituló y ahondó en la relación entre política y satisfacción de personal, apoyándose para ello un modelo ecométrico, investigación operativa, punto. Investigación operativa, punto. Y ahí tienes que buscar un sujeto. ujú. Eh, esto, lo mismo, son modelos, ¿no? Sí, Modelos. sí. Estos modelos fueron capaces o son capaces, ¿no es Son. cierto? Son o tienen la capacidad de cuantificar y correlacionar variables relevantes, lo que repercute, ahí te recomiendo saque el gerundio, lo que repercute finalmente en sí, finalmente la capacidad organizacional para la retención del talento. Perfecto. ¿M? Y ahí te queda Ya. más limpia la redacción y todo ordenado, todo jerarquizado para que el evaluador vaya eh, comprendiendo tu relato. Ya. Perfecto. Después, ¿qué Perfecto. viene? Ahora ya me fui al mundo corporativo, que en el fondo ya es la otra patita, que en el fondo aquí ya fue un poquito menos, dado que el enfoque de este doctorado al cual estoy postulando, bueno, claramente es un toque investigativo, académico, docente. Entonces, la verdad es que traté de tomar los elementos de corte más académico dentro de mi paso por el mundo corporativo. Entonces, acá, bueno, establezco que, bueno, mi desarrollo en el área corporativa también estuvo teñido por proyectos de tipo investigativo, diseñando herramientas adaptables a diferentes problemáticas.
principalmente yo me desarrollé en áreas de producción y de cadena de suministro. Mm, Aquí, para mi primer trabajo, desarrollamos modelos de planificación de demanda con incertidumbre, algoritmos de demanda cierta, optimización de transporte, incorporamos un poquito de data science y principalmente soluciones en gestión de inventarios, transportes y producción para otras industrias. Y finalmente, que aquí también es darle un poco de peso, porque en el fondo un poco la fortaleza que estoy tratando de usar para mm, entrar en este programa es que quiero hacer una conexión entre el mundo académico y el mundo corporativo. ¿Mm? perfecto. Entonces, al Eso es súper final fuerte. pongo que bajo un rol gerencial en la última empresa en la que estuve, en British American Tobacco, desarrollamos mejoras en performance, waste y principalmente manufactura liviana, Six Sigma Claro. y, y HPO. Ya. Entonces, mi desarrollo en el área corporativa me parece bien. Estuvo teñido por proyectos de tipo investigativo, diseñando herramientas adaptables para mantenimiento en la TANER. Desarrollamos modelos bajo incertidumbre. Con, ahí te recomiendo para que no repitas fuerte, puede ser clara orientación, con Sí, clara orientación, ¿sí? Implementé soluciones en gestión de inventario y finalmente bajo desarrollamos mejora. Perfecto. ¿Mm? bien, 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 sí, está bien. súper, Está bien. ¿Ya? Y ahí contextualizaste, hiciste la contextualización de tu CV, ¿no es cierto? Tu CV ahora ya está contextualizado y con los logros, etcétera. ¿Mm? bien, bien. Bien. ¿Puedo ¿Tienes seguir algo para? más? Sí, Sí, dale. tengo para la segunda. Para la segunda me está costando un poquito más, pero la verdad Ya, es que aquí, la verdad es que, por eso preguntaba al comienzo, que justamente creo que puse mucho de contexto. claro. En el sentido, yo hoy día estoy postulando a un Ya. doctorado en sistemas de ingeniería y estoy incorporando mucho el tema del avance tecnológico y la necesidad que tienen las organizaciones y el entorno social en basarse en herramientas que sean capaces de dar soluciones cada vez más rápidas a las problemáticas existentes. Entonces, en ese sentido, hablé mucho de contexto y de ideas. En este sentido, por ejemplo, este primer párrafo que está aquí, hablo de, se me movió un poco esto, hablo del avance tecnológico ha llevado a las organizaciones y a las personas que las integran en caminos cada vez más dinámicos ante una vertiginosa pendiente evolutiva, en la cual la gestión de los conocimientos es clave. Y aquí abondo un poquito en Peter Senge, que habla del pensamiento sistémico, de Mm, la visión compartida. Hablo de la complejidad del entorno que debiese ser abordada por aproximaciones capaces de dimensionar, relacionar y procesar un nivel de información que ya no es factible para el ser humano sin el apoyo de las nuevas tecnologías. Y acá, a ver, aquí yo creo que podría ser bueno poner un punto aparte, porque acá ya entro a hablar de contexto social real, situaciones como la pandemia del COVID, crisis medioambiental, incremento de la desigualdad, influido principalmente por el cambio tecnológico. Ahí cito un paper de John Bottle del bien. 2013. Eso hay que citar, eso es súper importante. Em, Demanda poner a disposición herramientas para dar soluciones efectivas y bueno, ahí quería poner efectivas y rápidas, pero en el fondo el concepto rápido está incluido en efectivo y Mm, avanzando aún más en empoderar a las futuras generaciones a que puedan hacerlo mejor que nosotros aún en el futuro. Y en ese sentido, acá esto me tiene con algunas dudas, pero en este sentido considero cuatro ángulos desde donde debemos ampliar la frontera del saber y generar soluciones integrales: energía y medio ambiente, cadena de suministro, organizaciones inteligentes e inteligencia artificial. Interesantemente, estos tres conceptos están fuertemente interconectados, considerando que los costos logísticos obedecen aquí cifras entre un 20 y un 30% de los costos totales de una organización y que la logística representa compuesta por personas más. Todo eso es contexto. claro. ¿Mm? Entonces, Quizá es mucho, claro. Quizá es mucho para el poco, para los pocos caracteres que Ujú, tienes. ¿Mm? ujú. Quizás tienes que sintetizar aún más esa parte. ¿Mm? Perfecto, vamos a sintetizar un Porque poquito. la pregunta 2 está, claro, la pregunta 2 está más a contextualizar el campo, ¿no?
entiendo. Sí, La así es. disciplina, sí. Así es. Y acá estoy todavía en redacción, que aquí recién estoy entrando a lo que Claro, tienes que ir planeo hacer. a tu objetivo de estudio y tu línea de investigación, ¿sí? Ujú. Entonces, aquí es, bueno, materia de cadena de suministros, que en el fondo incluye logística y vinculación con el medio ambiente, desarrollando para ello soluciones de una mirada sistémica. Me interesa particularmente la generación de soluciones ambientales y sociales por medio del desarrollo de modelos de transporte y localización, los cuales por medio de integración de inteligencia artificial e investigación de operaciones pueden entregar insights en materias de corte prescriptivo y entre paréntesis pongo algunos modelos que me ha tocado mirar o cosas con las cuales me ha tocado también tener algunas conversaciones, modelos de prevención y mitigación de desastres naturales, dimensionamientos de capacidad de flota, localización y rutas de servicio de salud, integración de algoritmos de geolocalización para prevención de delitos, optimización de nivel de servicio en sistemas públicos por medio de análisis de operaciones, solo por nombrar algunos. Es decir, ahí hablaban que todo esto está sumamente integrado, la investigación operativa y el data science aborda todos estos problemas. Y son todos estos los problemas donde quiero Mm, entrar. claro. Entonces, claro, es una línea, pero es Claro, una una línea que en línea el fondo bastante va grande. apalancada por otras Claro, más. ¿Mm? Entonces, claro, en ese sentido, claro, ¿cómo podemos convertir esto en un único caballito de batalla, diciéndolo de cierta manera? claro. En este caso, sí, en este caso, claro. Entonces lo que pasa que en este caso yo creo que es esto a lo que le tienes que dar énfasis, ¿no es cierto? En el espacio que tienes que ocupar. Lo de arriba tú lo puedes sintetizar en menos, Ujú, ¿ya? Quedarte con lo esencial. Y esto, entonces, y de aquí tomar un elemento, o sea, presentar esto, que es en el fondo este microcontexto en el que vas a trabajar, pero luego entonces, luego de eso, focalizarte en efectivamente qué es lo que sucede con la disciplina, con estos temas, ¿no? O ujú, sea, focalizarte en algo. claro, También focalizarte en algo para que se aprecie tu propuesta de investigación, porque tiene que haber también una especie de propuesta tuya, ¿no es cierto? Que obviamente después cuando tú entras al doctorado no es lo que vas a hacer efectivamente, pero qué es lo que te gustaría hacer ahora, sin haber entrado al claro. doctorado, cuál sería tu propuesta? ¿No? Porque Perfecto, aquí, perfecto. claro, porque tú dices, claro, me interesan las soluciones ambientales y sociales, modelos de transporte, ¿ya? Eh, entonces ahí tienes varios elementos, ¿m? Ujú, Pero hay perfecto. varios, hay muchos. Entonces, ¿cuál es lo que finalmente el campo de acción de la ingeniería de transporte combinado con la investigación de operaciones económicas presenta un sinnúmero de problemáticas de aplicación? Pero claro, pero Ujú, ahí quedó. Entonces, en el fondo, ahora, ¿cómo lo llevas a tu, digamos, a el potencial aporte que tú vas a realizar? ¿Mm? perfecto, perfecto. ¿Sí? No sé si se entendió, ¿no? Sí, Se ya, entiende súper perfecto. bien, profe. Gracias. Ya, Y ya. Gracias, hasta ahí José. tengo. Ya está ahí, tienes. Ya, Hasta ahí, estoy. está bien. No, pero tienes avance. Bien, muy bien, José Tomás, porque esa era la idea de que ya para este taller ustedes trajeran un avance o ya tuvieran algún avance. Dudas, preguntas. Recuerden, si es que tienen alguna otra duda, pregunta, recuerden, voy a ir al otro, esto, cosas de redacción. Raimi, estás muteado, no te escuchamos. Profe, ahí sí, disculpe, Ahora disculpe. sí, Estaba dale, preguntando si las cartas de referencia ya. que mostró están dentro del material del taller
o si no, si las va a mandar, porque Eh, son ya. súper importantes y por lo general los profes, en la clásica que hacen, que te piden Mm, que uno le haga la carta y sí, después pasa el limpio nomás. Pues entonces así funciona. sí, Eh, así funciona. Yo no lo quería eh, decir, pero tú lo no, dijiste, yo lo pensé. ok. Entonces, Ya, que las cartas para mí serían un insumo importante para poder armar ese tema. ya, sí, yo les puedo compartir en la carpeta ese ejemplo. Ya, ese ejemplo lo escribí yo en todo caso. eh, Muy bien, en- profe, me ya, parece para que espectacular. se quede en constancia que lo escribí yo. No le pedí, pero en otros casos sí, yo les pido a los estudiantes que escriban, dependiendo del estudiante también, les pido que escriban su carta, ellos mismos escriban su carta, ¿ya? Entonces, o por lo menos el borrador que después te permite avanzar, porque sabemos que los profes están súper ocupados. ¿M? Sí, sí. Entonces, sí, alcanzamos, yo creo, Javi, a revisar lo tuyo. Lo que quería decir es, esto lo habíamos hablado, los verbos comodines, esto, ojo con estos pronombres que en los textos, recuerden que el uso de los pronombres, el que es siempre para objeto de idea abstracta, el quién solo es para personas, ¿ya? Por eso, ojo con la cual, el cual, la cual, los cuales, las cuales, los cuales, que es un uso informal. ¿M? Em, entonces, tener en cuenta, usar bien los pronombres, cuando usamos un error típico de usar el donde, por ejemplo, que también lo he visto en los textos, ¿no es cierto? Donde, porque donde solo es para lugares, lugares físicos, ¿ya? Entonces, muchas veces lo usamos como conector, el donde, y está mal usado. Lo mismo que el cuando, que es para momentos, ¿ya? Entonces, nació en el momento preciso, cuando había luna llena, o la casa donde celebraremos, ¿no? Por ejemplo, no puede ser el texto donde se plantea esa idea, ¿no? ¿Sí? O el documento donde se plantea, ¿no? Porque los documentos, los modelos, o el modelo donde, ¿no es cierto? Documentos, modelos, etcétera, no son lugares físicos, ¿ya? Entonces, tener ojo con eso. Tener ojo con los gerundios. Los gerundios son estas palabras que usamos estudiando, comiendo, saltando, provocando, ¿ya? Que muchas veces lo usamos como conectores, aquí, aquí, acá, acá, y están mal usados, ¿no es cierto? No son conectores. El gerundio no es un conector, ¿ya? Acá está bien usado porque está en referencia, el gerundio siempre tiene que estar en referencia al verbo principal porque los gerundios no están conjugados. Entonces digo, los cambios en la coyuntura económica internacional disminuyeron provocando, ahí sí, pero no acá, que es conformándose, ahí lo estoy usando solo como conector, ¿ya? O en siendo, que solo lo estoy usando como conector. Esta página web es muy buena porque pueden revisar sus textos, les da algunas pistas, se llama estilector.com y les permite ver si están repitiendo mucho las palabras, ¿ya? Y bueno, tienen el laboratorio también para pedir tutoría, ¿m? ¿Ya? Bien. Javi, dale, adelante. ¿Le puedes dar para que Ya, profe, revisemos? ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Ya, súper. Eh, mm, Ahí se ve bien. Ahora sí, Ya, genial. súper. Bueno, esta yo ya se la había mandado, profe. Sí, yo te mandé algunas Corregí, ya sugerencias. sí, corregí algunas cosas y de hecho cambié como ¿M? algunos conectores que creo que, no sé, los simplifiqué en cuanto a número De de conectores, letras claro, para poder meter más más, cosas. pero sigo sin poder colocar los aportes. Y yo creo que quizás aquí está el mayor problema porque hay una lista grande de cosas ¿M? y de especificación, porque en verdad si yo digo proyecto HTTP, Implementation Constrainer for IoT Devices, no digo mucho. ¿M? Cambio, tengo que estar especificando qué es eso, y claro, en una línea más o menos, pero sigue consumiendo mucho espacio y no, por el largo, por todo lo que especifico, no alcanzo a colocar los aportes como hacia mí o hacia el país. De hecho, puse algunas Claro, cosas como muy por algunas. encima, ¿M? como
acá, Bueno, por ejemplo. claro, la idea es ir haciendo algunos vínculos. Ahora, quizá esos nombres de proyectos los puedes reducir, más bien decir un proyecto, ir directo al objetivo, a lo que se quiso lograr. Ya. En uno de los proyectos desarrollé o buscar una forma de tenerlo más, eh, podría inventar una sigla solamente. Por ejemplo, decir, en el proyecto HTTP 2 se desarrolló, el objetivo fundamental fue este. Y, Entonces reducen los y nombres eso está bien porque, respecto al CV, porque en el CV aparece el nombre completo del... exacto. Ya, Claro, en el CV está el nombre completo, entonces tú lo que puedes hacer es que efectivamente quizás coloca la referencia más fácil. Por ejemplo, el proyecto HTTP 2, ¿quiénes son los autores? Puedes colocar el proyecto, ¿no es cierto? Y puedes colocar los apellidos de los autores y el año ya. solamente. Ya, Y ahí te permite reducir porque te queda en una palabra, por ejemplo, Poblete et al, ¿no es cierto? el tema Poblete et es al que estos 2000. proyectos están todos en GitHub. Entonces, ¿Ya? claro, el GitHub es público, pero no puedo colocar los No, links en el de referencia. Entonces tendría que poner básicamente mi propio apellido, pero tampoco se encontraría una referencia al buscarlo en internet, excepto por las 3 publicaciones que tengo. Pero, por ejemplo, este no tiene ninguna publicación, es un proyecto desarrollado, pero no tiene publicaciones. claro. Por lo que dice Alberto, quizás poner el DOI y el año. Si es que tiene Ya, algún no, no tiene nada. identificador. No, no tiene No, DOI. solamente GitHub. Ya. Mm. Entonces, no sé, quizás, claro, quizás sería como en verdad el proyecto en donde desarrollé parte de una librería HTTP2 como y sacar el nombre, ¿o no? Mm, claro. Porque no veo como otra forma de acortar esto en realidad y no colocar O como, un proyecto sobre tal asunto. En el proyecto sobre ya, los dispositivos, tanto, los ya, dispositivos IoT, por decir algo, se desarrolló una librería. En el proyecto sobre los dominios de Internet se desarrolló ta, ta, ta. ya, ¿Mm? ya, irlo viendo de esa manera. Sí, porque, claro, yo estoy en este momento estoy simplificando el para qué sirvieron las cosas más que el la especificación. Por ejemplo, acá, claro, el simulador de ataques en servidores DNS, em, eso es útil para proteger los servidores DNS en Chile, pero Claro, esto estaba puesto acá como en una frase y listo. sí, claro, Ya, entonces, bueno, sí, era eso, que en verdad siento que es este párrafo el que tengo que arreglar, pero no sabía bien cómo cortarlo. sí. A ver, déjame leerlo para que, Ya, o si quieres puedes leerlo tú en voz alta para que ya. veamos. Ya, parto con el párrafo anterior igual para dar un poquito de contexto. Ya, Dice, entre mis logros destaco 3 publicaciones en las renombradas conferencias Women in Church, perdón, Workshop de ACM SIGCOMM y TMA PhD School, una pasantía en INRIA, Grenoble Ron Alpes en Francia y mi puesto como Project Manager y Researcher en NIC Chile Research Labs, en NIC Labs. Además, mi interés en la investigación en privacidad, seguridad y redes me llevó a ingresar al Magíster en Ciencias Mención Computación en la Universidad de Chile, donde me encuentro próxima a terminar mi trabajo de tesis. En enero de 2019 comencé a trabajar en NICLabs, donde he participado en proyectos desafiantes y enriquecedores. Entre estos se encuentra el proyecto simulador de ataques a servidores DNS, donde implementé un simulador sobre trazas de Internet de servidores DNS para generar datos y mejorar la seguridad de los servidores DNS en Chile. Los resultados los presenté en la conferencia Women in Church 2020 en el póster Simulating Anomalous Events on Normal DNS Traffic Data. Menciono también el proyecto HTTP2 Implementation Constrainer for IoT Devices, en donde desarrollé parte de una librería HTTP2 para utilizar sobre dispositivos IoT. Además está el proyecto Peppa Pig, en el cual realicé un análisis de datos para observar la calidad de Internet móvil chileno y buscar tendencias de comportamiento en el uso del protocolo de Internet QUIC. Así fui coautora en el paper Analyzing the Adoption of QUIC from a Mobile Developer Perspective en el workshop de ACM SIGCOMM 2020. Luego lideré el proyecto ATS Domain Classifier, enfocado en desarrollar un clasificador de dominios dedicado a Ratings and Tracking Services. Actualmente lidero el proyecto DNS Rust, que busca desarrollar una librería DNS RFC Compliance. Aquí me desenvuelvo como Project Manager con un equipo de 10 personas a cargo.
Por otro lado, en mi pasantía en Inria, Francia, realicé una investigación y análisis de la herramienta Google Tag Manager en búsqueda de problemáticas de privacidad de usuario, que resultó en el póster Tag Managers: A Closer Look at Privacy and Security Risk en la Escuela de Doctorado 11TMA PhD School. Quizá aquí debería agregar el año, que fue este año. Claro. Em, Claro, sí, tengo esa misma observación. Mira, proyectos desafiantes y enriquecedores deja un adjetivo, porque es mucho, donde ya, participaba en proyectos desafiantes. Listo, no se ya, necesita ponerle dos adjetivos. Y claro, me parece que está súper bueno, pero claro, falta en esta parte vincular un poco como qué aportó finalmente. sí. ¿Sí? Te fijas que aportó más que, claro, o sea, que aportó, o sea, se hizo eso, estuvo súper bien, pero ¿qué aportó en términos del aporte al país o de aporte a ti, como digamos, que te dio competencias para ser líder, que te dio competencias para el análisis de datos, ¿ah? Mm. Sí, en Etcétera, ese caso yo pondría como lo de liderazgo, Ujú. análisis, investigación, E porque, bueno, investigación. los mismos... Claro, porque si tú le estás diciendo al evaluador que tú ya tienes competencias de investigación, por lo tanto eres una excelente candidata. Mm. ¿Mm? Sí, en cuanto como a ayuda al país, yo pondría como mejoras en los servidores de DNS, porque De bueno, Nick Labs es parte de Nick Chile, entonces hay exacto, ¿cómo se llama? Un link directo ahí. Y por otro lado, lo de las tendencias de comportamiento de la calidad de Internet móvil chileno, porque en verdad ese proyecto se hizo como solo considerando el Internet móvil chileno, y si bien hay ¿no? publicaciones al respecto, son más bien enfocadas en Estados Unidos y Europa, que en verdad no se aplica mucho a Latinoamérica. Claro, exacto. Entonces, yo creo que esas son las dos cosas principales en donde Sí, hay... sí, con eso está súper bien, pero dejarlo Ya, explícito, ya, ¿no es cierto? Dejarlo explícito, cosa que le diga al evaluador, mira, esto está súper, porque claro, está la lista de todo lo hecho, que está súper bien, pero falta la vinculación. ¿Mm? ya. ¿Y la ¿Ya? vinculación la coloco al final o la coloco entre medio? Mejor yo te diría entre medio, apenas hablas Ya. del proyecto, vincúlalo. ¿Ah? Ya, entonces, por ejemplo, acá O apenas quedaría... hablas de la experiencia, ¿no es cierto?, de presentar un póster, lo vinculas inmediatamente a qué competencias te dio o este proyecto te dio competencias en en la análisis de datos, etcétera. Ya, ¿Mm? ya. Entonces, bueno, ahí voy a tener que, yo creo que echarme algunos nombres, ¿Mm? pero como decía Sí, usted, puedo poner la especificación de que fue, igual se puede entender respecto al al CV. CV, claro. Ya, Súper, esas eran mis preguntas. muy buen Muchas gracias. trabajo. Gracias. Bien, de nada. Bien, bueno, estamos justo en la hora. ¿Cómo se llama? Compartir la carpeta, los materiales, le vamos a compartir, Alejandra les va a mandar todo y recuerden que también pueden pedir hora en el laboratorio, por si quieren el laboratorio Armadillo Lab que tiene la facultad, donde pueden pedir hora para revisar el formulario o que les den sugerencias de redacción, de escritura, etcétera. ¿Ya? Por supuesto, a mí también me lo pueden mandar, ¿ya? Yo tengo que viajar a un congreso ahora pronto, entonces eh, me pueden mandar el correo, pero no voy a estar respondiendo tan rápido, ¿m? Como si estuviera en la oficina, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero igual me pueden escribir. Yo en la semana estuve respondiendo a varios, ¿no? Em, Aquí les dejo mi correo, ¿sí? Entonces ahí les dejé el correo. Sí, los PPT, Sebastián, hay ejemplos de respuesta al formulario. ¿M? Sí, en el PPT hay y en la carpeta puedes encontrar. ¿Ya? Y eso, bueno, y recuerden ir revisando las bases y revisando todos los elementos que piden. Recuerden la admisibilidad, que tengan todo lo de la admisibilidad. Ya muchos
muchas postulaciones se caen en la admisibilidad porque por tontera, ¿no? Les faltó un papel que tenían que tener. Entonces eso ténganlo en cuenta, ¿ya? Vayan revisando que tengan todo. Y nos vemos en el último taller, que el último taller ya van a ser recomendaciones para, digamos, hacer la revisión final de la postulación. ¿M? Que estén muy bien, que les vaya muy bien.